Muchas gracias. Doctora Carmen, si pudiera comentarnos en la misma línea de lo que nos acaba de comentar el doctor Font, ¿cuáles son las herramientas de LEOS que más se utilizan en Latinoamérica? ¿En qué niveles educativos? ¿Cuáles son las líneas de investigación que más han realizado trabajos con el enfoque ontosemiótico como marco teórico? Sim, tentando também fazer uma ligação com o que o professor Font falou, uma das linhas de investigação é a formação de professores, que é uma linha que atualmente, a partir da leitura desses trabalhos, é uma linha muito forte, está ficando muito forte. Os últimos trabalhos dão conta, mostram que há mais de 50% dos trabalhos apresentados em 2018, 2019, dizem respeito à linha de investigação da formação de professores de matemática. Tá? Então, é uma linha que ganhou força ao longo do tempo. Se tomarmos de 2007 a 2019, foi ganhando força ao longo do tempo, tá? E tem se mostrado bastante presente. Tá? As outras linhas de investigação, tá? Estão relacionadas com o uso, então, desenvolvimento instrucional, produção e avaliação de propostas de ensino, produção, aplicação e avaliação de propostas de ensino, análises de currículo e também análises de materiais didáticos, mediante as ferramentas, a utilização das ferramentas do EOS, né? Então, também é uma quantidade significativa de trabalhos. No passado, os trabalhos estavam mais concentrados nesta linha, mas atualmente a linha de formação de professores ganha força, né? E também uma linha que diz respeito à análise epistêmica e cognitiva da atividade matemática, né? Que daí está relacionado às práticas matemáticas, às configurações de objetos e processos, significados pessoais, institucionais, conflitos semióticos, com investigações feitas em cima de conceitos matemáticos específicos, do cálculo, da álgebra, da estatística. Né? Então, as linhas de investigação eu organizei desta forma, né? Quer dizer, formação de professores, essa questão da produção, do desenvolvimento instrucional e essa questão da análise epistêmica cognitiva, né? Em cima de conteúdos a serem desenvolvidos, né? O que eu percebi ao longo da leitura desses reportes de investigação? Que, na verdade, as investigações elas têm se produzido, têm se desenvolvido articuladas ao próprio desenvolvimento do EOS, né? Quer dizer, no início, muitas investigações, ou um maior número na análise epistêmica, cognitiva, né? Depois, uma análise mais didática e agora uma força maior na produção então, de investigações na formação de professores. Com isso, os níveis de ensino afetados atualmente, ou onde mais se produz investigação, é o nível universitário, né? A formação de professores de matemática, professores que atuam em cursos de engenharia, né? Não só professores de matemática em formação, mas a atuação de professores em cursos de engenharia e também em cursos de master, né? Há investigações, então, nível universitário e nível de master, um forte número de trabalhos, né? Nesse nível. Seguido depois do secundário, o secundário obrigatório, né, e o bachillerato,
bachillerato, né? Essas que aqui no Brasil nós não temos isso, né? Nós temos o secundário apenas e depois o universitário, né? Mas, então tem investigações nesse secundário obrigatório e também nesse bachillerato. E nos anos finais do ensino básico, nos anos iniciais, daí sim, daí diminui consideravelmente o número de investigações, são muito poucos mesmo, né? Mas atualmente, os últimos 2, 3 anos, o foco é enfim, no nível universitário, né? E as ferramentas, né? Estão diretamente relacionadas a essas linhas de investigação, né? Configuração de objetos e processos, configurações didáticas e trajetórias didáticas, né? Então, que permite planejar, criar tarefas, criar conjunto de tarefas, né? Uma sequência de tarefas, criar protocolos para análise dessas tarefas com base nos critérios do EOS, né? E os critérios daí sim usando também os critérios da idoneidade didática, né? E claro, as investigações, boa parte das investigações com professores estão relacionadas, então, ao conhecimento didático matemático e o conhecimento e competências, né, didático-matemático dos professores mais atualmente. Então, quer dizer, existe uma relação entre as linhas, as ferramentas utilizadas, né, e o nível universitário a que ela se volta. Bueno, quizás podría añadir algún breve comentario sobre este tema. En realidad, si uno visita la página del enfoque ontosemiótico, podría hacer una estadística, cosa que no hemos hecho, de cómo se distribuyen las publicaciones. La cuestión es que en la página de LEOS optamos por incluir básicamente publicaciones en revistas, es decir, que por ejemplo, y tesis doctorales, por ejemplo, y sabemos que hay, como te comentaba, hay 81 tesis registradas ahí y disponibles, pero hay también una gran cantidad de trabajo de fin de máster, pero que optamos por no incluirlo, por facilitar un poco el trabajo de mantenimiento de la página. Y también, por ejemplo, de actas de congreso, generalmente se optó solo por poner publicaciones en revistas, ¿no? De manera que se podría hacer una estadística de los distintos tópicos en los cuales hemos clasificado, ¿verdad? Configuración didáctica, idoneidad didáctica, etcétera, ver cuántos trabajos he publicado, cómo se distribuye, etcétera, ¿no? Pero bueno, sería un trabajo que se podría hacer en el futuro para ver un poco el estado actual Pero yo entiendo que decir, pocos marcos teóricos de los que actualmente se están haciendo se están aplicando en didactica matemática, yo quizás lance un desafío, una cuestión muy abierta, pero yo creo que pocos marcos teóricos pueden ofrecer, digamos, unos resultados, digamos, en cuanto a cantidad y también a calidad, porque las revistas, hombre, la calidad siempre es muy relativo, ¿no? Pero generalmente los indicadores de calidad suelen ser publicaciones en revistas indexadas, etcétera, ¿no? Yo pienso que el EOS presenta, digamos, unos resultados bastante respetables, ¿no? En ese sentido. En fin, queda ahí ese comentario para las personas que realmente, que siempre hay en todos los colectivos. Es decir, bueno, pero esta gente que hace... Bueno, en realidad hay un reflejo en las publicaciones a nivel internacional. Antes comentaba Vicent que, en efecto, el impacto del enfoque ontosemiótico en el mundo anglosajón pues es mínimo, a pesar de los enormes esfuerzos que estamos haciendo por traducirle los artículos al inglés, ¿verdad? Y publicar en revistas. Y realmente se están publicando en las mejores revistas del campo, ¿no? En Educational Study, For the Learning, hay las primeras
principales revistas, en la misma revista Recherche de Dirección de la Mathématique, publicamos 5 artículos. Es decir, la base del enfoque entosemítico está en las publicaciones internacionales, ¿no? Pero quizás por cuestiones de idioma, por múltiples motivos, realmente el impacto no es demasiado, ¿no? Bien, nada más el comentario. Pasamos a otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta está dirigida para todos los miembros del tribunal. Y el tribunal no. Perdón, para todos los miembros de la mesa panel. No es un tribunal. Ok. Para todos los miembros de la mesa panel, el que guste iniciar puede hacerlo. La pregunta es, en su opinión, ¿cuál es la percepción general sobre LEOS que tiene el público latinoamericano? Nos referimos a que al ser este un enfoque inclusivo que provee herramientas diversas, en algunos foros se ha comentado que suele ser muy ambicioso, que intenta hacer una única teoría para la educación matemática y también que al ser un enfoque desarrollado en España está poco apegado a la realidad latinoamericana. ¿Qué nos podrían comentar ustedes al respecto de esto? Yo, si quieres, comento, porque ¿Ya? Sí, me hace gracia la pregunta porque utilizas el término público, ¿no? Que yo creo que yo utilizo siempre una metáfora que es la del que va a comprar por las tiendas, ¿no? Cuando tú tienes que comprar ropa, o en este caso tienes que hacer una tesis doctoral, que por lo del tribunal no sé si es tu caso, ¿no? Cuando alguien tiene que hacer una tesis doctoral, tiene que hacer una investigación, tiene que comprar ropa. En este caso tiene que comprar constructos teóricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al mismo tiempo hay otros que son unos vendedores que tienen tiendas que le venden los constructos teóricos, ¿no? Entonces, digamos, en este aspecto, el EOS sería una de las muchas tiendas que venden productos teóricos a las personas que quieren investigar en educación matemática, ¿no? Lo que pasa es que a veces en este mundo de las tiendas hay mucha competencia desleal, ¿no? Y a veces uno pretende tener éxito no porque venda mejor producto, sino a ver si destruye el producto del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos que dicen que, por ejemplo, por ser de origen, no sé, europeo, como si las teorías tuviesen origen, ¿no? Que esto ya es un tema que tendríamos que discutir, hasta qué punto podemos colocar un origen de una determinada región a una teoría, ¿no? Pero el que hace esto, de alguna manera, yo entiendo que lo hace para ver si puede colocar mejor su producto, ¿no? Es decir, simplemente es otro tendero que intenta colocar su producto a base de criticar al otro de alguna otra manera, ¿no? Porque yo creo que las herramientas estén apegadas o no estén apegadas a la zona. Yo, por ejemplo, creo que los criterios de didáctica, al ser una herramienta que da una importancia fundamental al profesor en el contexto donde trabaja, automáticamente esto es aplicable a cualquier país y en cualquier contexto, si me explico, ¿no? Entonces, para mí, algunas de estas críticas son críticas más bien interesadas en el sentido de vender su producto, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Sí, bueno, yo puedo hacer un comentario en ese sentido. Puedo hacer un comentario más científico. Sí. Bueno, la cuestión es que, en efecto, las teorías son como seres vivos que crecen, se desarrollan y compiten, ¿no? Es un paradigma ecológico y compiten unas con otras. Hay un espacio y hay unos recursos limitados, digamos, y las teorías pues compiten a ver cuál puede sobrevivir mejor, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que el EOS trate de ser un sistema teórico modular, inclusivo, ¿verdad? Pues es normal y es de esperar que cualquier núcleo, cualquier grupo de personas que tengan su teoría, pues se puedan sentir atacadas, ¿no? Porque me van a dejar sin espacio vital, o sea, es razonable y comprensible si tenemos en cuenta las perspectivas, digamos, sociológicas que hay implicadas, ¿verdad? Todas las relaciones sociológicas que hay implicadas en la construcción del conocimiento científico, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí estamos, es decir, se trata de, es decir, además,
además de esas consideraciones de tipo sociológico, lo que debe de primar es un poco la racionalidad científica. Es decir, nosotros ante unos problemas pues se abordan de una manera racional, se proponen unos constructos y unos presupuestos, ¿verdad? Con lo cual es una cuestión. Yo en efecto comprendo que, digamos, haya ese tipo de recelos y tensiones. Ahora me recuerda la conferencia que di en el RELME 31 en Lima, ¿verdad? Y el revuelo que armé un poco, de manera un poco ingenua y sin pretenderlo, ¿no? Es decir, pero claro, también es comprensible que si yo digo, vamos a ver, las perspectivas socioculturales, hay múltiples perspectivas, varias perspectivas socioculturales que se están utilizando en educación matemática, ¿no? Está la socioepistemología, está la teoría antropológica, está la etnomatemática. Pero bueno, yo hago un trabajo científico, académico, riguroso, en el que digo, bueno, pero ¿cuáles son los presupuestos teóricos que hay en la teoría antropológica, en la teoría, en la etnomatemática? Y entonces, ¿y cuáles son los presupuestos de base sociocultural y antropológico de LEOS? Entonces, es un análisis racional, ¿verdad? De decir, bueno, es que realmente, ¿para qué si tenemos 4 teorías? Pues me sobra la mitad. ¿Por qué? Pues porque con una podía tener lo mismo. Es decir, tengo un sistema teórico coherente, ¿verdad? Y más potente, ¿verdad? Que el tener diversas teorías, ¿no? Pero bueno, que es comprensible que haya ese tipo de tensiones y de recelos. Otro comentario es que el LEOS, es decir, tiene una teoría del conocimiento que es básicamente relativista, en el sentido de que el papel que tiene el contexto, ¿verdad? El contexto fundamental como el contexto institucional, es decir, tanto las prácticas, los objetos y los significados son relativos a los contextos en los que se están realizando, con lo cual no se le puede decir, bueno, es que aquí en este contexto ese marco teórico no vale, porque no se tiene en cuenta, no es verdad, porque todo es una teoría del conocimiento que respeta, digamos, esa relatividad del conocimiento matemático en relación a las prácticas, a las comunidades de prácticas que desarrollan tal cosa. Por ese sentido, las herramientas teóricas de LEOS pueden hacer el mismo trabajo que pueden hacer las herramientas que utiliza la etnomatemática o la teoría antropológica, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un tema muy apasionante, muy interesante, el de articulación de teorías y tal, que nosotros también hemos desarrollado, y hay una entrada en la página web que se llama así, articulación de teorías, y estamos haciendo muchos trabajos, publicaciones en revistas indexadas, en el que se está haciendo un esfuerzo por articular, comparar teorías, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que ir avanzando y progresando. Yo quería comentar que nosotros hemos hecho bastantes trabajos de coordinación y de teorías, pero con algunas teorías latinoamericanas es bastante difícil conseguirlo porque en algunos momentos lo hemos propuesto y rehuyen, ¿no? el tema, ¿no? Yo creo que sería interesante este debate que está realizado en diversos ámbitos, en cambio en el ámbito latinoamericano hay muy poca confrontación de teorías, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Gustan añadir algo más, doctora Carmen? Desde a América Latina, né, entendo que os professores e os investigadores que têm contato com o EOS, sim, lo reconhecem como uma teoria, enfoque, por fim, muito potente, porque hace todas essas coisas que já foram, né, se volta para esses diversos aspectos que já foram apontados, né, mas em algumas, em relação aos professores, o acham muito complexo. Lo veem como um todo, onde há muita complexidade. E sim, né, envolve, sim, um grau de complexidade, porque, enfim, né, se volta a esses objetos, à complexidade do objeto matemático e toda a amplitude que o enfoque toma, né? Então, o acham complexo, mas, por outro lado,
quando têm contato com a teoria, se identificam. As experiências que eu tenho é que os professores, mesmo empiricamente ou intuitivamente, se identificam com as ideias do EOS, né? Talvez não entendam, enfim, né, toda a extensão, ou não utilizem em toda a extensão, mas tem uma identificação, sim, com os pressupostos, com a visão de matemática que tem o EOS, né? Desde essa perspectiva mais sociocultural, mais pragmática, né? Mas também, por outro lado, se voltando para os aspectos mais formais e para a linguagem, né? Então, a experiência que eu tenho é que há uma identificação, mas sim, por outro lado, tem uma complexidade para a sua compreensão e para o seu uso, né? Digamos assim, que o uso pelo professor, né, que não seja aquele uso em processos de investigação, né, mas pelo professor que está lá na escola, na sua sala de aula, e que vai usar, queira usar o EOS, né? Mas, por outro lado, eu enxergo que se tem possibilidade de acesso, de um início de acesso de uma maneira mais simples, né? Porque eu já tive a experiência de dar um texto do professor Godino de síntese, Godino e do professor Font, né? Godino, Bataneiro e Font, de sínteses do EOS, e os futuros professores, porque eram acadêmicos, né? Num curso de formação de professores. Eu não entendo isso é muito difícil, é muito complexo, tenho que saber muitas coisas, tenho que fazer muitas relações, conhecer muitas outras teorias para significar tudo isso que está aqui, né? Então, esta situação me deu a indicação de que, de uma outra oportunidade, já não comecei por esses trabalhos de síntese, comecei por pequenas partes, por pequenas análises, usando as ferramentas, que é uma coisa que o professor entende melhor, né? As ferramentas, e depois, sim, bom, mas temos essas ferramentas, mas da onde vem essa ferramenta? Aonde elas estão vinculadas, né? Então, acho que também faz parte da nossa investigação procurar formas de acesso de uma relação entre a teoria e o professor que está lá na escola, que eu acho que é a finalidade maior, né? Então, eu vejo por essa ótica, assim, né? Ou trago essa perspectiva, né? Dessa complexidade que, por vezes, afasta o professor. Não vou ler um texto sobre isso, porque talvez não vou entendê-lo nesse momento. ¿Ah? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también está dirigida para todos los miembros de la mesa panel. La pregunta es, ¿qué aportes brinda el enfoque ontosemiótico al profesor que no es investigador y busca mejorar sus clases de matemáticas? Bueno, yo lo he comentado un poco antes cuando he hablado de la formación de profesores, ¿no? Digamos, esto es un conjunto de herramientas y algunas le pueden ser más útiles o menos útiles, ¿no? Depende de cómo se plantea el trabajo. Pero la que resulta en estos momentos bastante útil es la herramienta Criterios de Unidad Didáctica, porque es una herramienta que permite organizar al profesor la reflexión sobre su práctica en el contexto donde está trabajando, ¿no? Los criterios de unidad didáctica son una serie de principios, y digo principios en el sentido de que no son reglas, es decir, las reglas se cumplen o no se cumplen. Los principios es algo que se cumplen de forma gradual y tienen un peso. Entonces hay una serie de principios que a priori el profesor tiene que tener en cuenta para realizar sus clases, digamos, cada vez mejor,
pero luego tiene que hacerlo en su contexto, y en su contexto a lo mejor estos principios no se pueden aplicar o uno es contradictorio con el otro. Entonces el profesor es el que tiene, en este caso, el poder de decidir qué peso da a cada criterio según el contexto, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en la formación, antes he hablado en Latinoamérica, pero por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos una formación de futuros profesores de matemáticas de secundaria en Cataluña, donde todas las universidades hacemos un máster interuniversitario. Entonces manejamos esta herramienta para organizar la reflexión del profesor en sus trabajos final de máster, ¿no? Tengo como 600 trabajos final de máster organizados más o menos con la herramienta de criterios de una didáctica. Por esto Juan no pone los TFMs en la página, ¿no? Porque si pone los 600 TFMs ya sería terrible, ¿no? Sí. Bueno, yo puedo hacer el comentario de que, en efecto, el EOS, como hemos estado viendo, ha surgido desde el campo del mundo, digamos, de la investigación académica y pensando precisamente en el colectivo de los investigadores, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen. Ahora, bueno, ha habido y está habiendo unos desarrollos, unas aplicaciones para la formación de profesores, lo cual quiere decir que ahora la mirada de ese tipo de trabajo está focalizada a los formadores de profesores. Es decir, otro grupo al cual va dirigido estos trabajos son los formadores de profesores. Claro, la pregunta que está haciendo Lupita está diciendo, bueno, pero ese es el profesor digamos, de a pie, ¿qué puede hacer? Claro, si nosotros al profesor en formación, ¿no?, le damos este arsenal de herramientas teóricas, ¿verdad?, no lo entiende, evidentemente, no se puede hacer así, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que, bueno, y en los trabajos que estamos haciendo para la formación de profesores, para los que están orientados a los formadores, estamos sugiriendo que a los profesores hay que darles herramientas para la reflexión sistemática sobre su propia práctica, para mejorar esa práctica. Pero claro, ¿cómo? Y esas herramientas está evidentemente la idoneidad didáctica, pero también está la idea de significado, la idea de configuración didáctica. Ese tipo de herramientas también son útiles, pueden ser útiles para el profesor, pero ¿cómo se les da? ¿Cómo se les propone? Evidentemente no es de una digamos, presentación teórica directa, sino que se tratará de organizar talleres para contextualizar, motivar el uso de esas herramientas. Por ejemplo, esa estrategia que sigue Vicenfont para la introducción de la idoneidad didáctica por medio de primero pues interrogar un planteamiento, una reflexión de cuáles son sus ideas iniciales, sobre qué es una buena clase de matemática, etcétera, ¿vale? Eso como primer encuentro para problematizar y contextualizar estas herramientas, ¿no? Si ustedes visitan la página de Leo, verán en la parte de formación de profesores, verán que hay muchas experiencias, publicaciones en el que se describen ese tipo de talleres para la formación de profesores, formación inicial de profesores de primaria o de profesores de secundaria y bachillerato, se están proponiendo, pero con una filosofía de taller, ¿verdad? Pero no solamente para la idoneidad, sino también para la idea de significado. Entonces, porque la reflexión sobre los objetos implicados en la práctica matemática, ¿verdad?, la idea de conflictos, las relaciones que hay entre el lenguaje, ¿verdad?, y los distintos objetos matemáticos, eso es también una herramienta útil para el profesor, ¿verdad? Pero la cuestión que se hay que plantear es cómo llegar a los profesores, ¿no? Esa es una reflexión que creo que es interesante en este contexto. Doctora Carmen, ¿usted gusta añadir algo más? ¿O pasamos a...? Não, eu entendo que a ferramenta, os critérios de idoneidade didática, concordo com o professor Vicente Font, porque são boas ferramentas, são bons critérios, não são regras, como o professor diz, né? Então, se pode ali, dentro daquele contexto, o professor significar tudo que está posto ali dentro da sua realidade, né? Isso eu concordo.
Mas acho que também as configurações de objetos e processos, né, e as trajetórias didáticas ali também, a configuração de trajetórias didáticas são uma ferramenta justamente para o professor, para orientar a organização da sua prática, né? Então, acho que, de uma certa forma, concordamos com o que o EOS brinda aos profesores, ¿no? La siguiente pregunta también está dirigida a los tres. Solemos ver trabajos con el enfoque ontosemiótico en diversos niveles educativos, como mencionaba hace un momento la doctora Carmen, en el nivel universitario, en el preuniversitario o bachillerato, pero nos preguntamos si se han desarrollado trabajos en la educación de primera infancia. En Chile se le llama parvularia, en otros países latinoamericanos se le conoce como preescolar. En general nos referimos a la educación antes de los 6 años de edad, en los que se utilice el enfoque ontosemiótico, y si nos pudieran comentar también de qué tipo son estos trabajos. Bueno, en mi caso no he tenido ocasión de dirigir ningún trabajo orientado a esos niveles, porque siempre está implicado con la educación primaria o en secundaria. Pero yo creo que el profesor Font sí tiene ha publicado algunos trabajos, ¿no? Me parece, Y sobre todo he dado muchas clases en educación infantil. Eso, a ver, entonces... Bueno, yo animo a todas las personas de educación infantil que reflexionen sobre la construcción del número natural. O sea, que reflexionen en la educación infantil cómo se tiene que hacer la construcción del número natural, ¿no? En los niños. Y van a terminar todos en la teoría de los significados de Leos, ¿no? Porque el mejor ejemplo que puede ilustrar la complejidad de los objetos matemáticos y sus diferentes significados es la construcción del número natural, ¿no? El aspecto cardinal, el aspecto ordinal, los diferentes usos, como medida, como contexto de código, etc. Va a encontrar toda la teoría de los diferentes significados y su integración para generar el objeto matemático número, lo va a encontrar en educación infantil, ¿no? De hecho, yo creo que aprendí sobre Leos reflexionando sobre la construcción del número en educación infantil, ¿no? O sea que el proceso fue al revés, ¿no? Y especialmente, pues, esta idea de construcción de ciertas ideas en los niños, yo creo que los diferentes significados es una herramienta muy útil, ¿no? Por otra parte, hay algún trabajo que yo encuentro interesante porque a veces salen métodos maravillosos que parece que van a solucionar, por ejemplo, recuerdo el método Kumon o un nombre parecido, entonces que parece que si lo hacen de muy pequeños va a funcionar muy bien y los niños van a tener mejor formación. Entonces, si tú le aplicas los criterios de unidad didáctica a este tipo de métodos miraculosos en la educación infantil, es muy interesante, ¿no? Porque ves que lo que hacen es un determinado aspecto, lo potencian y se olvidan de todos los demás, ¿no? Y bueno, entonces quizás ahora... Pero investigaciones así propiamente en educación infantil, yo ahora no recuerdo ninguna, ¿no? Ha sido sobre ha procurado, como estava mirando os anais de los congressos, né, se havia algo sobre a educação então infantil. Apenas um ou dois trabalhos com formação de professores para a educação infantil, não propriamente em la educação infantil, mas com professores de la educação infantil. Y creo que es muy importante, ¿no? Muchísimas gracias. Para cerrar con las preguntas que hemos preparado y dar paso a las preguntas de los demás integrantes de este seminario, nos gustaría que nos comentaran qué se puede decir del futuro del enfoque en tanto usos y desarrollos, hacia dónde va, cuáles son sus retos y cuáles son las líneas de desarrollo para el enfoque ontosemiótico en educación matemática. También la pregunta está abierta para los tres. Bueno, si quiere empiezo, Don. A ver, yo había apuntado por aquí alguna idea. Primero habría que tratar de, o sea, un reto, un desafío que tenemos como colectivo, diríamos, ¿no? Como comunidad,
pues sería tratar de convencer, así entre comillas, a la comunidad internacional de educación matemática de la utilidad y la necesidad de construir una teoría unificada, este marco teórico, digamos, inclusivo, para investigar los problemas relativos a la ciencia de las matemáticas. Y yo creo que el enfoque LEOS se ofrece como un primer paso en eso. No queremos decir que ya tenemos la solución, pero es un primer paso para avanzar en esa dirección, ¿no? Habría que continuar haciendo investigación sobre articulación con otras teorías, mostrando las ventajas de este sistema modular inclusivo, porque digamos que sería bastante útil para progresar en la investigación en el campo y también en la práctica, ¿no? El poder avanzar en la construcción de esa teoría. Entonces, como digo, tratar de convencer a esa comunidad internacional de la utilidad de este enfoque global, de un enfoque global. Después, otro desafío interesante sería la cuestión de diseñar, experimentar y evaluar planes integrales de formación de profesores. En nuestro caso, estamos haciendo investigaciones un poco puntuales de utilización de ciertas herramientas, pero yo pienso que es posible contemplar un programa de formación didáctico-matemática, en matemáticas y ciencias matemáticas, en el que, digamos, se utilicen las herramientas, las distintas herramientas de LEOS. Todo el conjunto de herramientas de LEOS permitiría diseñar un plan de formación global didáctico-matemática de los profesores. Pero eso habría que hacer, digamos, pues investigaciones con esa dirección, ¿no? Y por último, pues habría que tratar, de estudiar los cambios que habría que hacer por ejemplo, en los principios, en los supuestos, en los métodos de LEOS, para la aplicación al campo, por ejemplo, de ciencias experimentales. Es decir, nosotros estamos siempre, porque ese ha sido nuestro contexto institucional, muy focalizados en la educación matemática, en el conocimiento matemático. Y estamos construyendo un sistema, ¿verdad?, pensando en ese contexto. Ahora, ¿en qué medida, digamos, este conjunto de herramientas se puede aplicar también a la didáctica de la física, en general de las ciencias experimentales? Pues yo creo que también ese es otro desafío que tenemos, ¿no? Recientemente hemos publicado un artículo que recomendaría la lectura, está puesto en la red, que se ha publicado en la revista Paradigma, en el último número de la revista Paradigma, lo habrán visto ustedes. ¿Cómo enseñar las matemáticas en las ciencias experimentales? Se me ha atrevido a incluir ahí, digamos, a liberarme un poco de la educación matemática, ¿verdad? Y romper una lanza a favor de esa perspectiva un poco más ampliada, ¿no? Es un trabajo un poco atrevido de cómo enseñar las matemáticas y las ciencias experimentales, resolviendo el dilema de la indagación y la transmisión, ¿eh? Es decir, entonces, ese es otro desafío y ese pequeño aporte que también puede ser bastante útil para los profesores, porque evidentemente actualmente existe una tensión fuerte entre esas perspectivas constructivistas que enfatizan la indagación, la construcción del conocimiento por los propios niños de una manera autónoma, ¿verdad? Y que va en contraposición de otras perspectivas más clásicas. Ahí abordamos esta problemática desde la perspectiva ontosemiótica y nos atrevemos a decir que avanzamos una solución a ese dilema. Entonces, posiblemente puede ser útil a todos los profesores el conocer este trabajo y discutirlo, ¿no? En fin, nada más, no se me ocurren más ideas. Bueno, a ver, primero de todo, quiero volver a la pregunta anterior de educación infantil, porque no me he acordado de artículos de educación infantil en los cuales yo sí que he participado, ¿no? Hay unos trabajos hechos en Brasil, sobre todo sobre la percepción espacial de los niños pequeños, uno publicado en la revista Unión y el otro publicado en Bolema. La primera autora es Thelma Bento, entonces yo creo que igual están en el portal, o si no se tendrían que poner en el portal, ¿no? Podríamos abrir una sección de educación infantil y poner estos artículos, ¿no? Que yo lo recuerdo porque yo estoy implicado, ¿no? Ahora se me había olvidado en el momento de comentarlo, ¿no? Bueno, dicho esto,
yo creo que el futuro es muy, muy incierto, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas, pero yo creo que vamos a tener un problema fuerte con el tema de los criterios de unidad didáctica, ¿no? Porque los criterios de unidad didáctica es una herramienta potente, mucha gente cuando los conoce le ve utilidad y tal, pero es un planteamiento sobre la calidad, que nosotros llamamos idoneidad, pero la otra gente le llama calidad, es un planteamiento sobre la calidad que está basado básicamente en un aspecto consensual. O sea, la comunidad se pone de acuerdo en que las cosas se deben de hacer de aquella determinada manera. Y esto va en contra de todos los trabajos de tipo positivistas, donde se buscan relaciones entre causas y efectos, se hacen trabajos estadísticos, luego metaanálisis, etcétera, que es el mundo anglosajón, que en estos momentos tiene todo un desarrollo sobre lo que se llama la enseñanza eficaz de las matemáticas, ¿no? Ahí vamos a tener una colisión fuerte. Vamos a tener una colisión fuerte porque en el mundo anglosajón cada vez domina más este planteamiento de las matemáticas eficaces, que son resultados de estudios estadísticos, objetivos, con mucha estadística, análisis, metaanálisis, etcétera, que parece que le dicen al profesor exactamente cómo tienen que hacer las cosas porque aquello está súper comprobado, está súper demostrado científicamente, ¿no? Entonces, nuestro planteamiento, que es un planteamiento consensual, de dar mucho poder al profesor para que su contexto dé un peso y tal, va un poco en contra de este discurso que es dominante en el mundo anglosajón, ¿no? Y ahí yo veo una colisión importante, ¿no? Otros aspectos que estamos desarrollando, que yo creo que también tiene mucho futuro, es todo el tema de ligar el uso de los criterios de unidad didáctica con la metodología de estudio de aulas, ¿no? El lesson study, que viene del mundo de Japón, etc., ¿no? Con esto estamos montando cursos de formación de profesores que yo creo que son muy potentes, donde empezamos con el lesson study y después introducimos los criterios de unidad didáctica, y yo creo que es una metodología de formación que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, lo dejo aquí. Eu volto para... Acho que ainda há muito espaço e muito a ser feito na formação de professores, né? Porque para chegarmos à escola, nós precisamos trabalhar na formação de professores e com os formadores de formadores, tá? No sentido de trabalhar colaborativamente, os formadores, professores em formação, professores que já estão na escola, né? Fazendo grupos colaborativos, de forma tal que, a partir das ferramentas do EOS, dos construtos teóricos, os próprios professores possam construir conhecimento sobre suas aulas de matemática, como conduzir suas aulas, né? Os próprios professores, nessa colaboração, possam produzir conhecimento, porque, desta forma, vão se apropriar muito mais desses elementos, né? E vão, de fato, colocá-los em prática, né? Então, acho que na formação de professores, trabalhando com professores em exercício, professores em formação e professores formadores, né? Temos aí um espaço para levar enfim, as ideias do EOS para a sala de aula, né?